Hey, bendiciones y bienvenidos una vez más. Quisiera antes de comenzar hoy enviar una palabra de mucha fortaleza a nuestros amados hermanos y amigos alrededor del mundo, donde quiera que nos ven y nos escuchan, y además enviar una palabra de consuelo a los que han perdido algún ser querido, víctima de este virus tan terrible contra el cual estamos luchando hoy. Y especialmente agradecerle a todas las personas del sector de la salud que ahora mismo están trabajando incansablemente por ayudar a las personas enfermas, poniendo en riesgo sus propias vidas. Desde este lugar, sinceramente, muchas gracias por su servicio. Y algunos suscriptores me han pedido que traiga una palabra sobre la situación actual y me ha animado a compartir algo de lo que dicen las Escrituras y traerles una palabra puntual que nos oriente hacia Dios y no hacia el miedo. Porque sé que en medio de este caos que nos rodea, es muy difícil leer lo que está pasando en el mundo espiritual si nuestros ojos están llenos de lágrimas y el pánico domina nuestro entorno. Pero debes saber que esta tribulación también tiene un propósito y que todavía Dios tiene el control. Y aunque no entendamos, debemos de creer que un plan superior está determinado en lo alto, incluso en medio de la muerte. Porque Dios no ha terminado aún con este mundo y mucho menos con su iglesia. Yo soy Leodanis Martínez y esto es bibliadigital.tv. Vamos a la intro y ya comenzamos. Y en este día quisiera que me acompañe a observar un panorama que es descrito en la Biblia en el libro de Éxodo y que se desarrolló en Egipto en los días de la liberación de Israel de la esclavitud. Este panorama profético en que se celebró por primera vez la Pascua hebrea tiene mucha semejanza a los días que estamos viviendo hoy. Y aquí hay mucha revelación del carácter y del propósito de Dios que nos ha sido revelado en medio de plagas, de muertes y de corazones endurecidos, y de una guerra espiritual de altísimo nivel que se estaba desarrollando en esos días. Precisamente en esta semana, una semana de Pascua como esta, Jehová declaró juicio sobre Egipto y ejecutó públicamente a los dioses que adoraban los egipcios, y esto de seguro nos añadirá luz a nuestro entendimiento en medio de tantas tinieblas del día de hoy. Y también nos ayudará a entender qué está pasando hoy alrededor del mundo, y veremos sin duda cómo el Señor hará que toda esta adversidad se torne en el cumplimiento de su propósito. Vamos a analizar las plagas más famosas de la historia y vamos a ver que aunque todos los pecados traen muerte a las naciones, sin embargo el pecado de orgullo demanda como ninguno la ira de Dios sobre las naciones. Y el orgullo de Faraón, la idolatría de Egipto junto con la esclavitud a los hijos de Israel trajo consigo un juicio que colapsó la economía mundial de ese momento. Y la potencia militar más grande de aquellos tiempos fue humillada en el Mar Rojo mientras trataban de volver a esclavizar de nuevo al pueblo de Dios, como seguramente ya ustedes han leído. Los dioses y principados de las naciones se van engrandeciendo a medida que los pueblos los alimentan en sus pecados y en su paganismo. ¿Quiere usted saber cómo se echan fuera los demonios de las vidas de las personas o de las naciones? Pues se le echa fuera en el nombre de Jesús y luego se les destruye todo el sistema que los alimenta y los sustenta. Para que los demonios puedan ser entronados sobre las personas, sobre etnias o sobre naciones, ellos demandan primero la adoración y contacto con la gente mediante sacerdotes, y también demandan sacrificios para poder fortalecerse. Todo este sistema fue lo que el Señor desactivó en Egipto con sus juicios. Todo aquel paganismo milenario, Dios dictó sentencia y de un solo golpe fueron dispersados y humillados, ellos y los que en ellos confiaban. Y el final de toda aquella guerra fue una gran liberación y fue el primer avivamiento nacional judío que estableció una adoración al Dios vivo. Todo aquello que usted ve en la Pascua, con esta gran liberación, asentó las bases para fundar una nación que traería luego al Mesías y sería luz y bendición a las naciones de la tierra, como Dios le prometió a Abraham. Ahora bien, la Biblia nos muestra varios pasajes donde Dios envía a sus siervos a llevar una palabra de arrepentimiento, tanto a naciones como a personas en particular, antes de que se ejecute cualquier juicio. Y tristemente, en la mayoría de los casos, los hombres con sus obras solo empeoran y demandan el juicio de Dios por su pecado, como es en el caso que estamos observando hoy. Observe cómo ocurrieron los juicios. La primera plaga fue de sangre y esta fue ejecutada sobre el río Nilo, que era la vida y el corazón de Egipto, y sobre cualquier depósito que tuviera agua. La economía de Egipto y su sustento económico dependían de este río,
por sus cosechas y por ser la principal fuente fluvial de comercio. Así que Dios hizo que sus aguas se convirtieran en sangre y aún los peces del río murieron y se hizo un gran hedor en todo Egipto. Esto golpeó directamente al orgullo egipcio, expuso la impotencia de la adoración de un dios pagano llamado Num, que era responsable, según ellos, de sus cosechas. Y también Dios ejecutó juicio sobre el espíritu del Nilo, que era una potestad territorial a quien le habían ofrecido en sacrificio la sangre de muchos bebés hebreos, lanzándolo al río Nilo, según nos muestra en Éxodo 1:22. De tal forma que ahora Dios, a los que habían derramado tanta sangre inocente, les hacía beber sangre, porque aún sus vasijas se llenaron de sangre. En Dios no hay injusticia. Ellos nunca mostraron misericordia con los israelitas y ahora verían con lágrimas la grandeza del Dios de Israel. En la segunda plaga fue la plaga de ranas. Esta plaga fue un juicio contra la adoración a una diosa híbrida llamada Heket, que era representada por una mujer con cabeza de rana y era para los egipcios la diosa de los nacimientos y esposa del creador del mundo. Por lo tanto, las ranas eran consideradas sagradas. Así que si alguien pisaba una rana accidentalmente, podría ser castigado incluso con la muerte. Pero de pronto se llenó toda la tierra completa de estos animales e irónicamente había que caminar sobre las ranas y pisarlas descontroladamente, pues hasta en los vasos, según la Biblia, había rana. Ahora bien, la tercera plaga fue una plaga de piojos. En esta plaga Dios hizo que la tierra produjera piojos y en vez de la abundancia de la tierra con sus cosechas, lo que produjo fueron estos animales molestos e irritantes. Los egipcios clamaron a Horus y a Inhotep, que era uno de los dioses de sus sanidades, pero una vez más fueron humillados por Dios. Y en la cuarta plaga fue la plaga de enjambres o moscas. En el original se usa solo la palabra enjambres y quizás se esté refiriendo a los enjambres de insectos voladores que zumban, o pudiera referirse también a los escarabajos que eran tenidos por sagrados. Y también había un dios pagano con cabeza de escarabajo. Y así hubo otra plaga en el ganado que fue un desastre económico y religioso porque destruyó la adoración de Hathor, una diosa con cabeza de vaca. Luego la otra plaga de úlcera humilló a sus deidades sanadoras. Luego hubo otra plaga de granizos, humillando a sus dioses sostenedores del aire y del cielo. Más tarde la octava plaga fue la de langostas, que arrasó con lo que quedó de las cosechas después del granizo, humillando a Osiris, el dios de la agricultura. Luego, la novena plaga fue de tinieblas. Esto dejó oscuro a Egipto completamente. En 3 días estuvieron en densas tinieblas, mientras los israelitas tenían luz en sus casas. Esto humilló al dios más conocido de Egipto, al dios Ra, que fue tan inútil como ellos e incapaz de ayudar a su pueblo. Y por último, la 10ª plaga, la más dura, fue la muerte de los primogénitos, que mató a los primogénitos tanto de los hombres como de los animales. Esta plaga fue muy selectiva y fue a los que ellos en el futuro pues sería la élite de Egipto. Ahí estaban los futuros gobernantes, militares, funcionarios, etc. Y además Dios desactivó a los sacerdotes que tenían la costumbre pagana de ofrecer a sus primogénitos en sacrificio a sus dioses, como el máximo sacrificio de sangre para obtener grandes victorias contra sus enemigos. Luego Faraón vio muerto a su primogénito y entonces sí dejó ir al pueblo. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy y con nuestra situación actual? Primero, la Pascua hebrea, que es celebrada en esta semana y en la cual se sacrificaba un cordero, claramente estaba anunciando la venida del Cordero de Dios, que con su sangre quitaría los pecados de su pueblo. Segundo, Cristo en la cruz también hizo un juicio sobre los dioses de las naciones y triunfó sobre cada principado y cada potestad, e incluso sobre la misma muerte. Dice la Biblia, exhibiéndolos y triunfando sobre ellos públicamente en la cruz. Tercero, el resultado del sacrificio del Cordero de Dios en la cruz y el derramamiento de su sangre preciosa sobre nosotros, al igual que en los días de Moisés, trajo la liberación del pueblo escogido por Dios y en nuestro caso la creación de un nuevo pueblo llamado la Iglesia, que Él ganó con su sangre. Y por último, antes de ser levantado a lo alto, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Saben qué significa esto? Significa que todo el universo está bajo su control, que Dios no tiene que darle cuentas a nadie de lo que hace porque Él es absolutamente soberano.
y que las naciones y cada uno en particular queda bajo el escrutinio y el juicio de Dios. Esto lo digo porque en nuestros días que estamos batallando contra esta plaga que azota a la humanidad, he visto mucha gente tratando de justificar o de disculpar a Dios como si Dios estuviera ausente, de lo que está pasando. Dios ha entrado en juicio con las naciones de la tierra y en unos días ha caído el orgullo humano con todo lo que se había vuelto o convertido en los dioses de las naciones de la tierra. La historia del Éxodo no es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy. En medio de las tinieblas, la gente ha vuelto a confiar, ha vuelto a alzar su mirada al Dios del cielo. Quizás usted no lo sabe, pero en aquellos días muchos egipcios creyeron y también pusieron sangre en sus puertas y escaparon. Y sin embargo, hubo también judíos que no pusieron sangre y perecieron. Uno nunca conoce los caminos de Dios, son demasiado profundos e inescrutables para nuestro entendimiento. Es difícil saber cómo terminará esta época actual de crisis, esta época de prueba para la humanidad, pero algo sí es seguro, y es que ya no seremos igual que antes. A partir de este momento valoraremos más esta vida que Dios nos ha dado y también valoraremos más la libertad y aprenderemos a ser un poco más agradecidos. La gente ha aprendido a la fuerza y no sé por qué tiene que ser así siempre, pero la humanidad aprende más del dolor que de las bendiciones que se le da gratuitamente y en realidad no debería de ser así. Un solo virus nos ha hecho ver que las cosas que la gente había convertido en sus dioses simplemente eran eso, falsos dioses, dioses que caen, que son movibles. A algunos todavía no les queda claro quién es Dios, pero por lo menos ya va quedando claro quién no es Dios. Esta plaga ha venido a confirmar también cada palabra escrita en la Biblia y a sacar lo que en realidad hay en los corazones nuestros, en el corazón de la gente, y nos ha hecho entrar en razón en muchos sentidos. Me pregunto, ¿por qué tenía que ser esta la manera en que se saneara nuestro planeta altamente contaminado? Recuerdo que al paso que íbamos ya los científicos le habían puesto una fecha de expiración al planeta. La capa de ozono ha sido sanada casi completa y todo el mundo recordará que hacía cada día en los primeros meses del 2020 por mucho tiempo. Ahora bien, en esta Pascua, ¿cuáles dioses fueron humillados? Quizás alguien no sepa qué dioses tiene la cultura occidental, pero por dioses nos referimos a aquellas cosas que no deberían tomar el lugar de Dios en nuestras vidas ni competir con nuestro tiempo y el tiempo de Dios. En la Biblia se nos advierte de un ídolo muy peligroso, del cual se nos dice: no podéis servir a dos señores, y me refiero a las riquezas. El afán por el dinero se lleva todo el tiempo en las vidas de las personas hoy, y es una excelente justificación que se usa para no buscar a Dios por la falta de tiempo y porque simplemente hay que trabajar. Sin embargo, mire lo que ha sucedido hoy. Las bolsas de valores de las naciones y la de Nueva York han caído. La capital económica del mundo está bajo ataque por un patógeno invisible y toda la opulencia económica ha sido herida. Y ahora muchas personas vuelven sus rostros a Dios en busca de socorro, porque aquello en lo que confiaba simplemente se ha caído sin más. Y la idolatría por las modas y la farándula, todo aquello que consumía las vidas de millones de personas también ha sido golpeada. La pasión que movía multitudes por el fútbol y los deportes en general se ha detenido. Y el petróleo tan codiciado y que provocaba guerras entre naciones ha tenido una caída de proporciones bíblicas, solo por citar algunos de los dioses de las naciones que han sido juzgados y que han sido derrotados en sus propios terrenos y que su credibilidad ha sido destruida. Un virus vino a recordarnos cuán frágiles somos y lo impotente que es el dinero y cuán inseguros son nuestros seguros frente a la ira del Dios Todopoderoso, porque Dios no comparte su gloria con nadie. El pecado llegó al colmo en las naciones y el orgullo y la depravación llegaron a lo alto. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? ¿Qué le ocurrirá al mundo cuando todo esto acabe? Mi humilde opinión es que, de nuevo, vamos a tener que decidirlo cada uno como individuo y también colectivamente, porque los juicios colectivos son la suma de lo que cada persona ha venido haciendo como individuo. Y esta crisis muestra que no lo hemos estado haciendo muy bien. Los pecados de las naciones de la tierra pueden llegar a colmar la paciencia de Dios, como sucedió en Sodoma y en Gomorra, o como sucedió en el diluvio en los días de Noé.
Espero que este tiempo de cuarentena nos permita buscar a Dios y reflexionar prudentemente sobre las consecuencias del pecado, que es lo que atrae los juicios de Dios a la tierra. No es la primera vez que pasa. La Biblia tiene un registro histórico del proceder humano. Ya la violencia, recuerden, atrajo un diluvio. Ya la depravación de Sodoma y Gomorra atrajo fuego y azufre con otro juicio. El orgullo de Faraón atrajo un juicio con muchas plagas y mucho más casos que están todos estos puestos como ejemplo para nosotros. Pero en cada juicio Dios protege a su remanente y no perecerán bajo ninguna circunstancia. Moisés y el pueblo de Israel salieron victoriosos de Egipto con un gran avivamiento. Noé y su familia salieron del arca a llenar la tierra y Lot salió antes que aquellas ciudades fueran quemadas. Y esto mismo nos sucederá al terminar a todos aquellos que confiemos en el Señor. Saldremos con más fe que antes y listos para multiplicarnos. Cristo resucitó para darnos la victoria y venció la muerte. Y una vez más la misma muerte trabajará para el reino de Dios como ocurrió en Egipto. Y confiar en Dios y no temer es lo que nos toca. Oriéntate hacia Dios y no hacia el temor. Dios te bendiga y hasta la próxima semana.